Disney haciendo una colaboración con uno de los grupos musicales más populares del mundo. Aunque suene increíble, esto estuvo a punto de pasar. En el 2012, Disney casi lanza una película tan extraña que curiosamente casi nadie recuerda. Una cinta animada, psicodélica y con captura de movimiento. Y sí, con los Beatles como protagonistas. ¿Quién? Los Beatles. ¿Los qué? Pero el proyecto fue cancelado a puertas cerradas y durante años no se volvió a hablar de él. Solo quedaron rastros, arte conceptual filtrado, rumores y una pregunta que todavía resuena entre los fans de la animación y de la música. ¿Qué fue de la película perdida de Disney sobre los Beatles? Hoy vamos a reconstruir esta historia, a tratar de imaginar lo que pudo haber sido, pero que el destino nos lo quitó. Y créeme, esta historia es mucho más interesante de lo que imaginas. Esto es Isla de Pelis y comenzamos. Los Beatles y su pináculo animado. Antes de hablar de Disney, necesitamos entender que los Beatles ya habían recorrido un camino importante en el cine y la animación. La banda más grande e importante de todos los tiempos empezaron protagonizando películas como A Hard Day's Night de 1964 y también la cinta de Help de 1965, comedias musicales que redefinieron cómo una banda de rock podía dominar la pantalla grande. Además, mostraron claramente el tipo de humor inocente pero divertido que los caracterizó. Señor, ¿nos regresa la pelota? Señor, la pelota, por favor, oiga. Pero luego se cansaron de actuar frente a la cámara, así que pasaron al siguiente nivel. Desde 1965 hasta 1967 tuvieron una serie animada de 39 episodios, producida por King Features y TVC London. Era una comedia simple, divertida, con tramas inspiradas en letras de canciones como Help o Can't Buy My Love y con un humor inocente. Los Beatles no metían voz ni guión, pero sí supervisaron algunos guiones, y John Lennon dijo más tarde que la serie era tan mala o tonta que era buena. El verdadero pináculo de este mundo animado llegó en 1968 con la película de Yellow Submarine, dirigida por George Dunning, con arte de Heinz Edelman y producida por Al Brodax. Y esta película fue una obra visual maestra, una animación totalmente psicodélica, con op art, rotoscopía, secuencias experimentales, una explosión de color y sí, un manejo de humor delirante pero memorable. Los Beatles no pusieron sus voces, lo hizo un elenco de doblaje, pero sí aportaron canciones inéditas y participaron de cortesía en la premiere, incluso filmaron un epílogo en vivo. A Lennon y Paul les impresionó el resultado, mucho más allá de sus expectativas. Yellow Submarine no solo era una película para niños, de hecho no lo era. Ni era para nostálgicos que solo buscan repetir lo que ya conocían. Era una obra experimental que redefinió la animación, influenciando incluso hasta a Toy Story. John Lasseter, pionero de Pixar y director de Toy Story y de quien hablamos en nuestro video de la caída de Disney, mencionó que Yellow Submarine ayudó a abrir el camino para la animación diversa y creativa que disfrutamos hoy en día. Por eso no es de extrañarse que Disney quisiera colaborar años más tarde con el Cuarteto de Liverpool para hacer una gran película. Image Movers Digital, el estudio de Uncanny Valley. Antes de seguir con los Beatles, tenemos que hablar de otro personaje clave en esta historia, y es un estudio y un director legendario que, por un momento, pensó que el futuro del cine estaba en digitalizar absolutamente todo, y me refiero al gran Robert Zemeckis y su compañía Image Movers Digital. Para quienes no lo ubiquen por nombre, Robert Zemeckis es el director detrás de películas como Forrest Gump, El Náufrago, Quien engañó a Roger Rabbit y por supuesto mis películas favoritas de todos los tiempos, Volver al Futuro. Soy tu fan. Zemeckis no solo ha sido un maestro del drama y la comedia, sino también un obsesionado con la tecnología narrativa. Siempre quiso empujar los límites de lo visual. Y a principios de la década del 2000 fundó Image Movers Digital junto con Disney. Su visión era crear películas completamente digitales usando captura de movimiento en 3D, una técnica en la que los actores actúan con trajes especiales y luego sus movimientos son mapeados digitalmente para así crear personajes animados hiperrealistas. Tal vez recuerdes El Expreso Polar del 2004 con Tom Hanks interpretando a varios personajes, y fue uno de los primeros experimentos en esta tecnología. Pero no sería el último. Luego en el 2009 salieron Los Fantasmas de Scrooge, una versión del clásico de Charles Dickens protagonizada por Jim Carrey, interpretando a varios personajes, incluyendo al propio Ebenezer. Técnicamente Los Fantasmas de Scrooge fue impresionante. Todo fue creado mediante performance capture,
Los sets eran completamente digitales y el nivel de detalle en rostros y movimientos era algo nunca visto, pero había un pequeño problema: los ojos. El resultado estaba tan cerca del realismo que entraba directo en el Uncanny Valley, esa zona incómoda donde algo parece humano pero no lo suficiente, donde el cerebro dice: esto se ve bien, pero también se ve mal. No sé por qué, pero no me gusta. Y esto fue un problema que persiguió a todas las películas de Image Movers, y todo este tema ya lo toqué en el video de los efectos visuales de Flash, pero recordemos que lo explicaron Chip y Dale. El espeluznante valle. ¿Recuerdas ese estilo de animación de principio de siglo en el que todo parecía real pero nada se veía correcto? Ah, sí. Y aunque Los Fantasmas de Scrooge tuvo una recepción más o menos decente y logró recaudar más de $300 millones, el público no terminó por conectar con este estilo visual. Aún así, CMX estaba convencido: el futuro estaba en el performance capture y su próximo paso era más ambicioso que nunca. Disney y los Beatles se conocen. Con todo lo que habían logrado, es donde por ahí del año 2009, con Los Fantasmas de Scrooge ya estrenada, CMX y Disney querían dar un paso más allá. Tenían un estudio técnico completamente digital, una tecnología revolucionaria que, aunque polémica, seguía avanzando, y una idea que sonaba completamente loca, pero también irresistible. Querían hacer un remake en Performance Capture de Yellow Submarine. Sí, esta misma película psicodélica que los Beatles habían hecho en los 60s y ahora sería revivida con tecnología de captura de movimiento, animación digital y probablemente una tonelada de filtros psicodélicos. En definitiva, iba a ser una experiencia única. Y miren, el plan no era modesto. Disney quería estrenar la película para coincidir con los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, aprovechando la nostalgia británica, el peso cultural de los Beatles y, claro, el alcance global de la marca de Disney. El proyecto estaba tan avanzado que ya había una presentación oficial en la D23 Expo, donde incluso se mostraron los nombres de los actores que iban a interpretar a los Beatles, los cuales eran Cary Elwes, Peter Serafinowicz, Dean Lennox Kelly y Adam Campbell. Todos ellos serían recreados digitalmente al estilo de Scrooge para encarnar a John, George, Paul y Ringo. Además, se hablaba de integrar las canciones originales con nuevas animaciones musicales y posiblemente segmentos inéditos. La idea era animar digitalmente a los Beatles al estilo de motion capture para que interpretaran sus canciones clásicas en secuencias visuales completamente nuevas, reimaginadas con tecnología moderna. Básicamente una especie de concierto psicodélico en CGI, y algunos rumores incluso hablaban de una secuencia experimental basada en Lucy in the Sky with Diamonds, con visuales tan extraños que el propio equipo creativo no sabían cómo presentarlos en test screenings o pruebas de pantalla, aunque claro, nada de esto de Lucy in the Sky with Diamonds se ha confirmado. Además querían que fuera todo en 3D, con la experiencia de los lentes y todo. ¿Se imaginan la locura visual que habría sido todo esto? Imaginen ver a los Beatles flotando por mares de neón al ritmo de Nowhere Man, con burbujas saliendo literalmente hacia ti. Y sí, aunque suene extraño, esta era una producción seria dentro del calendario de Disney. A decir verdad, todo sonaba increíble. Entonces, ¿qué salió mal? Donde nada puede mal ir, sal. Y por cierto, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Así que continuamos. La caída del proyecto. Todo parecía alineado. Tenían a Disney, tenían a Robert Zemeckis, tenían una tecnología experimental, un concepto psicodélico y uno de los catálogos musicales más importantes de la historia. Pero había algo que nadie vio venir, algo sumamente espantoso. Marte necesita mamás. Bueno, tal vez sí lo vieron venir, pero decidieron ignorarlo. En el 2011, apenas un año después del anuncio oficial del remake de Yellow Submarine, se estrenó otra película de Image Movers Digital, Marte necesita mamás. Y bueno, fue un desastre absoluto. Críticas muy negativas, público confundido, animación incómoda y un guión que no logró conectar con nadie. Vamos, el puro título está horrible. Es horrible. Me da asco solo verlo. El resultado es una de las mayores pérdidas financieras en la historia de Disney. Con un presupuesto estimado de $150 millones, la película apenas recaudó unos $40 millones. Seguramente con este desastre, el ratón se quedó muy enojado. El público no solo la ignoró, la rechazó, y de paso volvió a poner sobre la mesa el problema del Uncanny Valley, es decir, las caras, los ojos, la frialdad,
Todo eso volvió a incomodar, y esta vez no había ni Tom Hanks ni Jim Carrey que defendieran la película. Y ante eso, Disney hizo lo que cualquier estudio haría cuando se quema con fuego. No se tocó el corazón y canceló el remake de Yellow Submarine. ¿Quién de ustedes creyó que tenía permiso? En el 2011 oficialmente se anunció que el proyecto no seguiría. Poco después, Image Movers Digital fue disuelto, y con eso se hundió el submarino. Durante años no se volvió a hablar del tema, y a lo largo del tiempo algunos artistas involucrados empezaron a compartir piezas de arte conceptual en sus portafolios, reels, entrevistas o publicaciones aisladas, y es donde comenzamos a ver muchas, pero muchas imágenes muy raras, psicodélicas, y a veces solo diseños sueltos de personajes, otras veces entornos completos. Nunca hemos visto un tráiler, nunca se filtró material completo, a lo mucho una pequeña prueba donde se recrea el epílogo de la cinta original. How's that? Pero sabemos que algo existía, y aunque esa película jamás llegó a los cines, sí dejó huellas, pequeños rastros de lo que pudo haber sido. Conclusión. Así es como tenemos la película que nunca vimos pero siempre imaginamos. Muchos no apostaban al estilo que se veía tan raro de Robert Zemeckis. Incluso después de ver los concept arts, claramente la película se veía muy rara. Pero seamos honestos, Yellow Submarine fue una película que ya era rara desde el principio. En más de una ocasión viendo la cinta original, solo te quedas pensando... What the fuck? Así que su remake, esta versión moderna con captura de movimiento, animación digital y el respaldo de Disney, pudo haber sido una locura inolvidable. ¿Iba a funcionar? Tal vez no. De hecho, todo apuntaba a que iba a ser un desastre. La tecnología no estaba lista, el estilo visual era divisivo, y el contexto no ayudaba. Pero aún así hubiera sido increíble ver qué salía de ahí. Hay algo fascinante en los proyectos que no llegan a existir, en las ideas que se cancelan antes de poder fallar o brillar. Y tal vez muchos podrán decir que fue un alivio, que se evitó otro fracaso visual, pero yo personalmente sí habría subido a ese submarino, me habría encantado verlo. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue una bala esquivada o una oportunidad perdida? Te leo en los comentarios. Y es que, ¿qué opinan que hubiera pasado si Disney hubiera hecho este remake? Después de todo, la compañía no deja de hacerlos últimamente. Y si quieres saber cómo es que defiendo los remake live action que hace Disney, te dejaré este video aquí en las pantallas finales. No olvides suscribirte, compartir este video y darle click en la campanita. Esto es Isla de Pelis, y recuerden, lo único que necesitamos es amor y una buena adaptación.